give it the best I've got. Bendiciones para todos, buenos días en este sábado 19 de abril del 2025. Algunos lo llaman sábado de gloria. Bueno, todos los días son de gloria. Yo soy el obispo Wilmer Estupiñán de la Iglesia Celular Despertar, Iglesia Pentecostal Unida Despertar, la Iglesia Awaken Church. Welcome to everybody, welcome. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el silencio que forma. El silencio que cambia. ¿Qué pasó en el silencio? Nos han llegado muchas preguntas que quiero contestar en la mañana de hoy en relación a qué ocurrió con Jesús entre su muerte y su resurrección. ¿A dónde fue Jesús mientras su cuerpo estaba en la tumba? ¿Cuál es la base bíblica para decir que Jesús le predicó a los muertos del diluvio? Otra pregunta que siempre me han hecho, ¿Jesús los sacó del infierno? ¿Jesús les dio oportunidad para que se arrepintieran a los que murieron en el diluvio porque solo se salvaron 8 personas? ¿Qué pasó en ese tiempo de silencio y de aparente derrota? Bueno, así que póngase cómodo, busque su tacita de café, ¿ok? Está bien sabroso este café que me ha regalado la familia Pacheco de Honduras, bien sabroso. Y gracias a Dios que bueno, estamos en campaña viendo la gloria de Dios. Anoche teníamos un excelente servicio con la presencia del Espíritu Santo. Esta noche venimos otra vez a nuestra noche de campaña, donde tenemos como invitado a un amigo de casa. Sí, señor. Así que usted acérquese a participar con nosotros, con el reverendo Eric González. Va a estar acá visitándonos y siempre es una bendición de Dios tener a nuestros amigos, pastores, ministros, compañeros de obra, que este fin de semana para todos nosotros es bien, como todos los fines de semana, pues bien interesante, porque hay mucho trabajo que hacer para la obra de Dios y esto nos alegra, a mí me mueve, me consume este fuego de Dios de estar todos los días predicando, todos los días en las redes sociales. A veces los clientes de la firma para la que trabajo, digo, no, yo no tengo tiempo para eso, pero yo no, busque otro, a mí esto me consume, a mí esto me gana, y me llama la atención mucho, no lo que ya veo, sino lo que no veo. Sí, señor, me llama la atención mucho lo que no veo. Okay, porque lo que veo ya pues ya lo conozco y a los lugares donde no viajé pues los conozco todos por internet mejor que usted que tal vez haya viajado por muchos países. Yo conozco todo el mundo, simplemente entro a Google y en Google busco la ciudad que quiero conocer. He estado inclusive ya en el apartamento privado que está sobre la Torre Eiffel en París, en Francia. Tranquilo. Así que, pero hoy me consume el fuego de Dios, de predicar. Vamos a bautismo hoy en la tarde, enfocados en ese trabajo para Dios y sabemos que eso es lo que hay que hacer. Y trabajamos en nuestra vida secular, claro que sí. Todavía tengo que ejercer mi profesión para cubrir con mis responsabilidades y me siento contento de eso, de llegar a casa, descansar 2, 3 horas, 4 horas y para arriba otra vez. Y oramos y le damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida. Siempre también agradezco a mi equipo de trabajo, un equipo privado de tecnología que tengo en algún lugar del mundo. Como dicen, ¿se acuerda la canción de Heidi? Se les va a caer la cédula mucho. En un monte de la China. La chinita se perdió. A quien no le está yendo muy bien es a los chinos. Ayúdanos, Señor, con esta guerra comercial que tenemos. Pero los que estamos bajo el abrigo del Omnipotente, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, vemos que hay personas ya conectadas. Los saludamos a todos. Recuerde que si usted me saluda, yo los saludo. Viviana, Dios me le bendiga. Hermana Nancy Calleja, vi que está conectada desde las 7:33 de la mañana ahí en fila. Qué bueno, muchacha. Háblame, dame letra, como dicen los panitas venezolanos. Hablando de los panitas venezolanos, aquí el que no se porta bien lo devuelven para su casa o lo mandan para el secot. Así que pórtese bien porque aquí no están jugando carritos. A veces la gente tiene un mal concepto de que usted llega aquí
y se sale con las suyas y no, bájese de esa nube. Hay que vivir en orden, en control. No, que yo soy esto, que olvídese, aquí esto es un imperio. Y qué bueno que hay orden y hay diseño. Se estaba descarrilando antes, sí, pero esperamos en Dios que las cosas sigan encaminándose como deben ir. Aprovecho la oportunidad para recomendarte libros que hemos escrito que están enfocados en capacitar a nuestra generación, tanto la personal, la de mi edad, como la generación de relevo. Tú no tienes por qué sufrir los golpes de la inexperiencia cuando puedes leer un libro que te puede ayudar a sobrepasar los problemas que el escritor tuvo. El libro de Procrastinar es un libro que Dios me inspiró a escribirlo, basado exactamente en cómo no dejar las cosas para después. Muchas personas tienen buenas intenciones, muchas personas quieren hacer cosas chéveres, muchas personas quieren, pero el querer no define las cosas, ¿no? Hay que actuar. La fe sin obras es muerta. Mi filosofía de escritura siempre es la palabra de Dios, todas las ideas, todo el trabajo se soporta sobre la palabra de Dios, así que es viable, es válido y aplicable para ti, joven, para ti, amigo, a ti, amiga, y quieres aprender a cómo no dejar todo para después. A no procrastinar, eso es procrastinar. Si no sabía la palabra, todo para después se dice una sola palabra, procrastinar. No dejes todo para después. Ok, ¿cómo lo hago? Ok, este libro te va a enseñar, te va a dar las herramientas, para que puedas aprender a no dejar las cosas para después. Todos hemos estado ahí. Todavía uno ya por la experiencia, discúlpeme que estoy recogiendo uno de los libros, todavía uno por la experiencia y con los años, todavía es medio achantado en algunas cosas, es medio lenteja en muchas cosas. Entonces, este libro, en este manual, lo ves ahí en su pantalla, lo puede adquirir, va a ver el código QR o QR en la pantalla también, y usted puede escanear ese código, póngale el telefonito, escanea el código y lo adquiere. Si está dentro de los Estados Unidos o cualquier país le puede llegar. Aproveche que todavía Amazon está trabajando, pareciera que si no se ponen las pilas, Amazon. Ok, pero aquí usted puede adquirir este libro, de verdad se lo recomiendo, es bastante práctico, de lectura fácil. Ok, el capítulo 4 es muy importante sobre cómo se identificando la procrastinación en nuestra vida. Ok, ¿qué te puede demostrar a ti que está dejando todo para después? Cuando estamos postergando tareas, cuando no hay productividad, porque hay gente que hace muchas tareas, mucho trabajo, pero no hay productividad. Entonces, toda obra tiene que dar fruto. ¿Cómo hacerlo? Otro punto que nos ocurre mucho es el autosabotaje. Nos autosaboteamos. Papá, regálele este libro a su hijo, a su hija, a su nieto. Tengo una abuela que compró y lo regaló a sus nietas. Está en español y en inglés. Lo puede encontrar en inglés también. Para los muchachos que están estudiaron solamente en el idioma inglés aquí en los Estados Unidos. Así que te recomiendo ese libro como un obsequio que le puedes enviar a alguien que tú amas, a alguien que quieres ayudar, a alguien que quieres que salga de este círculo de dejar todo para después. La gente que llega tarde a todas las reuniones, pero la única que no va a llegar tarde es a la cita de la muerte. Porque esa sí ya la tiene marcada todo ser humano. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, pero tenemos que ser proactivos, es adelantarnos al problema, proactivos. Cuando hay proactividad, hay productividad. ¿Okay? Todo eso está escrito en este libro de Procrastinar. Entre a Amazon si no ha podido escanear el código QR y escriba Amazon y escriba mi nombre, Wilmer Estupiñán. Aquí no se hace la ñ, en Estados Unidos no hay la ñ, no se dice español, se dice español, porque aquí no existe la ñ en el calendario, en el abecedario americano, la ñ no existe. De hecho, la ñ es la característica clave, el símbolo clave de nuestro idioma, el español. Pero entonces usted puede escribirlo, va a ver tal vez en su generador de caracteres, va a decir Amazon, Wilmer Estupiñán. Ahí le va a aparecer. Cuando entre a Amazon y escriba mi nombre, él le va a aparecer los libros que hemos escrito. El próximo libro que le quiero presentar es Renacer en versos. Estos poemas que Dios me ha permitido escribir tienen como intención que usted trabaje en su capacidad de resiliencia. Usted puede manejar varios tópicos. Está distribuido por secciones. Tiene 7 secciones. Cada sección tiene
10, 11 poemas, 12 poemas cada sección, donde en la primera sección trabajo sobre la vida, la segunda sección sobre la búsqueda del alma, la tercera sobre el alma que se levanta, la sección cuarta del amor trata sobre el amor y las heridas, las cicatrices, la sección quinta habla sobre el viaje, a dónde vas, qué vas a hacer, qué va a pasar. De hecho, el tema de hoy es muy conectado con la sección quinta sobre el viaje. La sección 6 habla sobre luz en la oscuridad y la sección 7 habla sobre las cenizas y el nuevo renacimiento. Así que te recomiendo este libro también, que usted le puede regalar a un amigo, a una amiga, y hasta los enemigos pueden leer poemas y versos. Para cerrar con el tercer libro hoy, también lo encuentra en Amazon, bajo el título Resolución de conflictos, enfocados en el amor de una prostituta y la sabiduría de un rey, con base en la palabra de Dios. Así que si usted ve bien la carátula en su pantalla, va a ver de uno de los lados la corona, la mitad de la corona y la cara de un rey, y del otro lado verá la cara de la mamá y un niño, basado en una historia bíblica, y qué hizo el rey para resolver los conflictos a la luz de la palabra de Dios. Te lo recomiendo plenamente, este libro. Para usted que toma decisiones, pastor, amigo, este libro te va a ayudar mucho a tener una perspectiva, dándote herramientas espirituales, pero también estratégicas y tácticas para enfrentar los conflictos dentro de la vida en tu iglesia, tu familia, la vida cotidiana, para que podamos tomar con la ayuda de Dios decisiones justas, podamos actuar con sabiduría, con entendimiento y a su vez mantener relaciones saludables, todo mientras honramos a Dios. Este libro es clave para toda aquella persona que necesita una mano amiga al momento de resolver conflictos. Por ejemplo, te voy a explicar, para algunos que me conocen, saben cuál ha sido mi formación académica. Tuve que estudiar mucho sobre esta parte de resolución de conflictos, rescate de rehenes bajo secuestro, etcétera, etcétera. No estoy aquí para hablar de eso, pero tuvimos que aprender a trabajar y aprender a ganar sin destruir. La victoria de la preservación, ¿ok? La mayor victoria es la que no requiere que se luche. Analizar la situación desde todos los ángulos, ver los beneficios, buscar la solución que preserve más a la que destruye. Beneficios a corto, mediano y largo plazo. O sea, hay mucha gente que está resolviendo conflictos, pero de manera inapropiada. Hay otros que son traicioneros para resolver sus conflictos, son ambivalentes, son guabinosos. No fueron con David a la escuela de Adulam, pero son especialistas en la adulación. También uno tiene que aprender a conocerlos, identificarlos, no para eliminarlos, pero sí para ayudarlos. Y eso ocurre en todas las comunidades. Ese libro te va a ayudar mucho. Recuerda entonces que los puedes adquirir todos en Amazon. El enfoque de este trabajo es no solamente dejar un legado, sino enseñarle a las personas en tiempo actual qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Yo no te hablo mucho de otra cosa, decía mi papá, sino de la familia que, por la gracia de Dios, formado, constituido, y sobre las responsabilidades a las cuales le he hecho pecho. Siempre Dios me ha permitido trabajar para Él sin importar ni siquiera a mis enemigos, no los tomo en cuenta, solamente los necesito. Yo necesito a mis enemigos para hacerme más fuerte. La necesidad del pueblo de Israel tener a los filisteos en contra era para que se mantuvieran ejercitados. Por eso llegó la palabra y pregunta: ¿hasta cuándo estaréis sentados en esta montaña? Dios nos manda a movernos, y los problemas no son para acabarnos, sino para hacernos más fuertes y llevarnos a un nivel espiritual superior. Uno no discute con inferiores, uno los deja que ladren. Dijo un escritor que escribió, se llamaba Sancho Panza. ¿Sabe qué novela fue esa? La vimos todos en la escuela. Y su ayudante le dijo: sargento, comandante, están ladrando los perros. Le digo: sí, eso es porque nos estamos moviendo. La palabra de Dios dice que toda obra
produce envidia. Así que vamos adelante siempre, cada uno trabajando en el punto donde le toca y enfocados no en nosotros hacia arriba, sino en nosotros hacia abajo. David lideró a los de su generación. A la generación que va antes que nosotros no es fácil impactarla y de hecho no la impactaremos a menos que usted sea su médico de cabecera. Y ni siquiera eso, porque llega el médico y le dice a los abuelos, a la abuela, tómese esa medicina, y la viejita dice, no me da la gana. Tómese esto, no me da la gana. Nos llegamos nosotros como abogados y le damos al padre la asesoría en relación a su hijo que debe hacer, y el hijo dice, no me da la gana. Nadie puede influenciar hacia arriba. Si usted ha estudiado sobre el liderazgo, y le recomiendo que estudie sobre el liderazgo, siendo un buen escritor de liderazgo, John Maxwell, uno de nuestros mentores, y él dice, hay un libro que se llama Liderazgo 360, también se lo recomiendo, lo puede adquirir en Amazon, escrito por John Maxwell, y usted va a entender a lo que le hablo. No consiste en cuánta gente yo tengo alrededor de mí, consiste en cuántos preparé para que estén cuando yo no esté y cumplan lo que Dios mandó a que se cumpla. Por eso te va a ver al profeta solo, máximo un sucesor. No había mucho de eso. ¿Ok? Las multitudes que siguieron a Jesús cuando llegó el momento de la chiquita, nadie estaba con él. Es apenas normal. ¿Ok? Ese es tristemente el comportamiento del ser humano. Entonces, te recomiendo que leas estos libros, entiendas la visión para nunca ser un mediocre en nuestros compromisos y agendas. Segundo, aprender a decir las cosas en materia hacia ti mismo de autoanimarte, capacitarte. Esos son poemas en versos. Y el tercero, cómo resolver conflictos. Son opciones. No tenemos ni hemos descubierto el agua tibia, pero son puntos que te van a ayudar a que te capacites. La palabra de Dios dice en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te echaré de mi sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El no prepararse trae consecuencias, ¿ok? Entonces le recomiendo, si usted lo puede adquirir, y le va a ayudar a usted. Le va a ayudar muchísimo, créeme que le va a ayudar muchísimo. Próximamente estaremos teniendo una exposición donde vas a estar invitado a ver los libros, ¿ok? Y podemos también firmarlos, rubricarlos y compartir un poco, ¿ok? Despertar 360 es un proyecto que nace en el corazón de Dios para el mundo, llevando el mensaje de salvación de acuerdo a la palabra de Dios, predicando y viviendo para Dios, separados del mundo y viviendo para Dios, que es lo que se conoce como santidad. Todas las personas que nos acompañan, los bendecimos en las diferentes plataformas. Gracias por estar allí. Y tengo varias preguntas entrando en materia sobre, en este silencio que hubo mientras Jesús está en la tumba, ¿qué pasó? ¿Ok? La primera pregunta que me hacen es, ¿qué ocurrió con Jesús mientras su cuerpo estaba en la tumba? Entre el periodo existente de su muerte y su resurrección. Vamos a ir a la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, comienza diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Permítame explicarle. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cada vez que la Iglesia Católica, la Gran Ramera, hace su misa, ellos dicen, cuando están dando la hostia y el vino, que ahí están crucificando nuevamente y que ese es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Ellos semana a semana traen la crucifixión de Jesús de forma literal, porque no dicen ellos que es un acto simbólico, sino de forma literal. Aquí está usted comiéndose el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice otra cosa. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, de Jesús en la cruz del Calvario, es suficiente. Por eso cuando él dijo consumado es, dijo todo queda cancelado. Aquí nadie que se bautice en mi nombre me debe nada. Aquí nadie que se bautice en el nombre de Jesucristo conforme a Hechos 2:38
tiene deuda con nadie. ¿Por qué? Porque ha sido lavado en la sangre poderosa de Jesucristo. Y como dijo Jesús, el diablo no tiene que buscar nada de mí porque yo no tengo nada de él en mí. Cuando eres bautizado en el nombre de Jesucristo, limpiado por la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia, entonces no hay nada que el enemigo tenga que venir a buscar en ti. Pero mientras tú no eres bautizado en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, entonces todavía el diablo tiene potestad sobre tu alma. Sí, así directo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva le entregó el control y dominio, jurisdicción, poder sobre toda la raza humana. Ahora, cuando Jesús llega, dice: el que se bautiza en mi nombre sale de ese mundo de oscuridad y de tinieblas y pasamos al mundo de la libertad y de Dios. Entonces, el justo llamado Jesús muere por los injustos, quienes somos nosotros. ¿Y por qué no llegó esa injusticia a nosotros? Bueno, porque Adán y Eva pecaron. A mí me han dicho: obispo, yo no creo en eso. Bueno, eso no es problema mío si tú crees o no crees. El detalle es que la Biblia lo dice: mejor te vale que lo creas. ¿Ok? Porque el hecho de tu incredulidad no cambia lo que la palabra de Dios señala. ¿Ok? Entonces, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, quiero que le quede claro, y este verso es importante porque da respuesta a la pregunta: ¿qué ocurrió con Jesús entre su muerte y su resurrección? ¿Qué pasó con él? En esos 3 días ahí, ¿qué pasó? ¿A dónde fue? ¿A dónde anduvo? ¿Qué hizo? La palabra de Dios me dice a mí, otra vez en 1 de Pedro 3, capítulo 19, dice: en el cual también, en ese tiempo, fue, escuche bien, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Órale, güey. Hablemoslo en criollo. La Biblia me dice a mí que Jesús, mientras el cuerpo humano reposaba en la tumba, él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y hay gente que dice: bueno, él fue y les evangelizó y les dio otra oportunidad. Eso no es lo que dice la Biblia. Y voy a ir al griego necesariamente para que tengamos claro el origen de ese verbo. Dice: él fue y predicó. El verbo griego que se utiliza aquí es ekerusen, ¿ok? Que significa proclamar. No se utiliza el verbo evangelizar, que del griego también se llama evangelizomai. No, él fue y ekerusen, es decir, proclamó. Pero él no fue a evangelizar, a dar una oportunidad. Recuérdense que lo vimos una vez. El evangelismo, evangelizar, es dar el mensaje de la buena nueva de salvación. Pero el verso me dice a mí que Jesús fue y predicó. Un sinónimo de la palabra y del verbo de ekerusen no significa, es proclamar. No significa evangelizar. Entonces Jesús fue, el verso sugiere, Pedro sugiere que Jesús fue y proclamó su victoria. No necesariamente fue a ofrecer salvación. Él fue a proclamar su victoria. ¿Sí? A los espíritus encarcelados, ¿a qué se refiere eso? Se refiere exactamente a esa prisión espiritual donde se encuentran todos aquellos que parten a la eternidad sin Dios. Hemos visto, y yo esto lo pude presenciar de forma viva y eficaz, cuando mi padre estaba convaleciente para irse al cielo. Yo llegué para su funeral porque ya me llegó la noticia de que le quedaban sus últimas horas de vida. Y una noche antes de esa, no, 2 noches antes,
a eso de las 3 de la mañana, mi padre, que siempre fue un hombre muy enérgico, aún debilitado por su enfermedad, despertó, o sea, habló fuertemente, reprendió a Satanás y le dijo: no te tengo miedo, yo te conozco, espíritu de 7 cabezas, tú estás vencido. Eso era una lucha espiritual. Eran los demonios dándole vuelta, atormentando, fastidiando. La gente es tremenda, el ser humano es tremendo. No creen a lo que la palabra de Dios dice. No creen a lo que la verdad de lo invisible se hace visible a través de la palabra de Dios. Cuando se dice que Jesús fue y predicó, fue, y lo vamos a ver con otros versos bíblicos, a proclamar victoria. Aquí están las llaves del infierno, del Hades y de la muerte. Ahora bien, hay importante punto cuando dice el apóstol Pedro: los que en otro tiempo desobedecieron. Acuérdense que los días de Noé era un bochinche. Los días de Noé, la nación, el mundo entero andaba de rumba, de fiesta y guaguancó. Ellos estaban dándose, dice, de encasamiento, ocupados en sus negocios, etcétera, etcétera. ¿Ha leído eso, verdad que sí? Solamente 8 se salvaron. Una vez estudiando la palabra de Dios y leyendo, un escritor decía: el mensaje mudo que se escuchó más fuerte. ¿Cómo fue eso? Aquí tenemos algo como que cóncavo y convexo. El mensaje de un mudo que todavía se oye. Título de una predicación, por cierto. ¿Cuál fue? El martillar de Noé. La Biblia no dice que Noé predicó, pero con su actitud, trabajando todos los días, haciendo la obra del que lo llamó. Vamos, martillo y clavos, todos los días. Muchachos, traigan la brea, vamos, vamos. Y la gente lo veía y decía: que está loco. Eso nunca ha ocurrido aquí. Aquí nunca cae agua del cielo. Aquí, etcétera. O sea, diluvio, tú estás loco. Y haciendo un barco para navegar, ¿a dónde? ¿Qué es esa máquina que estás construyendo tan grande? Ahora sí, como decían, te volviste loco. Aunque hoy nos dicen igual. Muchos de mis colegas me dicen: ¿cómo tú vas a dejar tu carrera, tan oportunidad, frondosa carrera de trabajo con clientes a nivel internacional, por estar hablando todos los días de Jesús? Tranquilo, yo estoy con mi martillo, porque ya Dios me reveló qué es lo que viene. Y como yo sé qué es lo que viene, yo sé lo que tengo que hacer. Punto. Si usted me sigue, gloria a Dios. Si no me sigue, tampoco me duele. Por favor, hay gente que piensa: yo no voy a la iglesia del obispo Estupiñán porque va a llorar. Chicos, yo no lloro ni por mi mamá, para que sepa. Yo lloro por la presencia de Dios, pero a mí yo no sufro de sentimientos de que si alguien viene... O sea, yo estoy claro de la realidad. Todos nosotros que hemos sido llamados para Dios, Dios nos ha revelado no solamente lo que está pasando, sino lo que viene. Es lo que dice Jeremías 33:33. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios llama a las personas, les revela. Amén. Cuando Dios llama a sus siervos, cada pastor que Dios ha llamado, que se mantiene fiel a Dios, que busca la presencia de Dios, que estudia su palabra, es obvio que Dios le revela las cosas. Punto. Así que si usted viene llorando porque, ¿qué tal? No, mijo, vaya que lo soy otro. Yo vengo aquí para darte un mensaje: escapa por tu vida. Le decían los ángeles a Lot: no es tiempo de mirar atrás, vamos para adelante, vamos a entrar, vamos todos juntos. O sea, no es que yo voy adelante y te voy jalando, no, aquí vamos todos juntos en una misma línea, porque yo también estoy luchando. O sea, no cree usted que ya yo estoy salvo por la promesa de Jesús, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces Jesús, dice la palabra de Dios, que fue y le proclamó a los espíritus encarcelados, ¿ok? Los que en otro tiempo desobedecieron. O sea, que hay gente que dice: bueno, lo que pasa es que yo no sé qué hay después de esto. Bueno, si no lo sabías, ya lo sabes. Sí hay vida después de la vida. Hay vida eterna después de la vida temporal. Y al sitio donde tú vayas a ir, lo escoges hoy.
Si tú escogiste servir a Dios y te negaste en esta vida a los placeres, a la rumba, al guaguancó, a la fornicación, al adulterio, a todo eso, todo lo que el cuerpo humanamente nos pide, ¿ok? Porque a veces la gente no entiende que cuando los predicadores estamos hablando de esto, también nos cae a nosotros mismos. Nosotros no estamos libres de pecado, lo que estamos es perdonados, ¿ok? Pero estamos propensos, quiero decirte, a caer frente a cualquier situación. Por eso es que yo le digo a todos los miembros de nuestra iglesia, de nuestra organización, no mires a los pastores ni los idolatres, ni digas, oye, ese hermano qué gran amor tiene. No, Judas tenía tan gran amor que entregó a Jesús con un beso. Téngale miedo a esos babosos que te andan sobando la espalda, yo sí lo quiero y todo es un abrazo. Es un Judas, probablemente. Pega duro, ¿verdad que sí? Jesús no anduvo besando a nadie. Es que están predicando un evangelio que no es el correcto. ¿Ok? Estamos de fiesta con Jesús, dice el coro. Al cielo queremos ir. Bueno, para ir para el cielo hay que echarle, muchachos. Hay que ponerse. Entonces, la Biblia dice que Jesús fue a predicarle a los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Ok? A los que vivieron en los días de Noé. Ojo con esto. Esto está en la Biblia, muchachos. Pero ven acá. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay gente que dice, y escuché a un pagano que se hace llamar predicador por allá en Latinoamérica, que dice que cuando Jesús fue a predicar allí, escúchame esta barbarie, se encontró a Judas ahí y lo perdonó. Hágame el favor. Nosotros no podemos decir lo que la Biblia no dice, ¿ok? Nosotros no podemos declarar, la palabra de Dios dice que el que le quita, que será quitado su nombre del libro de la vida. ¡Wow! ¡Qué libro tan bello! Y el que le añade, le serán añadidas las plagas. ¡Ay, papá! Si a nosotros con la gripe nos basta, ¿qué tal si tenemos las 10 plagas juntas? En nosotros. Piojos, pulgas y garrapatas. No, muchachos, no. O sea, hay que ver las cosas claras, hay que ver las cosas como son. Guiarnos por la palabra de Dios. Los que en otro tiempo desobedecieron. Jesús no bajó al infierno a proclamarle, a predicarle salvación. ¿Ok? Y ya qué bueno que estoy aquí con un amigo que va a entrar, va a decir el equipo de tecnología, esté pendiente para darle el ingreso a nuestro invitado de esta semana. También creo que ya está por ahí. El equipo de los ingenieros que nos están dando apoyo pueden revisar. Tenemos ya al predicador García. Adelante. Oye, negro, pero usted está oyendo, hombre, pretencioso, vale. ¿Ah? Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, líder. Oye, loco, no. Cuando usted me dijo ese itinerario que usted estaba haciendo, yo dije, bueno, aquí el negro le tocó hoy hacer de Uber, de qué más, de todo, ¿no? Eso es lo que nos pasa muchas veces. Hay personas que no entienden que el trabajo de un pastor es exactamente ese. Pero bueno, bienvenido. Estamos hablando porque tengo varias preguntas aquí y estoy en base a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿A dónde fue Jesús? Hay gente que dice que Jesús les evangelizó en el tiempo de que estaba su cuerpo en la tumba, pero la Biblia dice que fue y les predicó. Predicar no significa darles, evangelizarlos de acuerdo al verbo que se utiliza en griego, que es el ekeresusen, ekerusen. Ayúdame, Señor. Oye, es que esto entre el inglés y el griego y el español, ya me estoy quedando mudo, siervo. Con esas cosas. Pero entonces, el detalle a donde yo quiero llevar a las personas hoy, en las preguntas que nos hacen, la Biblia dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, no para darles oportunidad de salvación, sino para proclamar su victoria. Espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. O sea, hay gente que piensa que esto es mentira, varón. O sea, hay gente que piensa que la vida eterna, que el juicio, que todo esto es que estamos jugando carritos, ¿no? Y no es así. La palabra de Dios nos deja claro los que en otro tiempo desobedecieron, a los que vivieron en los días de Noé, ¿ok? En fin, entonces, la pregunta que dice, ¿lo sacó Jesús del Hades, del infierno? ¿Qué pasó con esa gente? Adelante, pastor, porque hoy sí vámonos profundo en el tiempo que nos queda. Pone los versículos muy dicientes
de la palabra del Señor es que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las cosas ocultas pertenecen a Dios. A Dios. Claramente la Escritura dice a los cuales fue y predicó, a los que en otro tiempo desobedecieron. En cada tiempo hubo una manera de ser salvos. En cada tiempo, en cada dispensación, Dios trató con el hombre Amén. de una manera diferente, ¿no? En cada tiempo. Y Dios estableció salvación en la ley, Dios estableció salvación en el tiempo de gobierno humano, en el tiempo de las promesas. En cada tiempo Dios estableció una manera para que el ser humano conociera a Dios y se salvase. Entonces, es como que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en la gracia. Los que estamos en la gracia y estamos escuchando el evangelio del Señor Jesucristo, La dispensación de la gracia. estamos en la dispensación de la gracia, nos seremos juzgados de acuerdo a esta dispensación y al mensaje que escuchamos. Entonces, porque nos tocó esta dispensación y a lo de la ley otra dispensación. Entonces Jesús dice que le predicó a los espíritus encarcelados. No dice que los mandó a bautizar, ni les dijo que recibieron el Espíritu Santo. Nos dice que... Porque de hecho para esa dispensación no existía ese plan de salvación que tenemos ahora en la gracia. Es correcto. Entonces dice que me dice, no, mire, esa persona le pasó como el ladrón de la cruz, que de repente en ese momentico Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, antes que se le cayera el techo encima, antes que pasara esto, o antes que el avión se estrellara, whatever sea el punto, él dijo Jesús, y el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Bueno, la cuestión está, pastor, en que el ladrón de la cruz, él no estaba bajo la dispensación de la gracia, ¿no? No. El ladrón de la cruz, él estaba bajo otra dispensación. Inclusive, mire, pastor, que es tan interesante que los que cruzaron el día de Pentecostés, los que cruzaron. O sea, los que cruzaron de la ley a la gracia. Los que cruzaron al día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19. Dice, póngale cuidado a esta, pues, esta perla. Ese código. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo y a muchos más. Y a muchos más. Muchos de los cuales murieron en ese periodo de que Juan el Bautista bautizó, en esos 3 años de ministerio de Juan el Bautista, o en el tiempo que Juan el Bautista tuvo su ministerio, que no sé yo exactamente cuánto duró el ministerio de Juan. Yo sé que Juan murió y Jesús comenzó, pero yo no sé si Juan comenzó a los 29, a los 28, a los 27, yo no sé. Lo que sí sabemos que el nacimiento venía ya como con 6 meses de antelación. Claro, pero la predicación de Juan yo no sé cuándo comenzó. No, no dice la Biblia. Entonces Juan comenzó a predicar y a bautizar gente. Lo bautizó. Y de esos bautizados, algunos se murieron. Sí. Bautizados por Juan. Pero hubieron unos que bautizó Juan que cruzaron el día de Pentecostés. Que lo cruzaron y alcanzaron a escuchar a Pablo predicando. Pues estos les tocó, aunque Juan ya los había bautizado, hacerse bautizar en el nombre de Jesucristo. Así mismo. Entonces, los que se murieron con el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento, antes del Pentecostés, esos están bien bautizados. Pero los que escucharon a Pablo, y Pablo les preguntó, ¿y quién los bautizó a ustedes? Nos bautizó Juan. Ok, Juan los bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero ahora, después del día de Pentecostés, llegó la revelación del bautismo del nombre de Jesucristo. Entonces se hace lo que se dice en los teléfonos, una actualización.
Aleluya. Y todos los que tienen que reiniciar y actualizar. Bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero los que murieron antes, el bautismo de Juan válido, murieron antes de ese código, murieron antes de esa llave, antes de esa revelación. Todos los que murieron. Y el ladrón estaba antes de la gracia. Antes. No necesitaba ser bautizado en el nombre de Jesús. Y Jesús tenía la palabra porque es Dios manifestado en carne. Le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro que sí. Todavía ni siquiera estaba la revelación del bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero después el mismo Marcos, refiriéndose a Jesús, da la orden. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado. Ahí comenzó el código. Claro que sí. Claro que sí. Y acuerda que estos códigos ya comenzaron a hacer cuando Jesús está a punto de partirse. Cuando ya Jesús resucitado, cuando ya salió, ¿me entiende? Claro que sí. Esos códigos vienen con la resurrección de Jesús. Claro que sí. En los 40 días que les anunció el reino. ¿Ve? Entonces, una vez Jesús resucitó, se activa con la resurrección de Jesús, se activan de esos 40 días donde les enseñó solamente del reino. A Pentecostés se activa ese tiempo, se activa ese que estuvo con ellos durante 40 días. Así es. La palabra de Dios nos dice en Efesios, capítulo 4, verso 8 al 10, usted también lo puede buscar ahí, amigo, hermano, en su Biblia, que Jesús lleva cautiva la cautividad. ¿Ok? En este proceso, la palabra de Dios nos dice, en Efesios capítulo 4, dice, por lo cual dice, verso 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió y por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En este detalle que nosotros estamos analizando, cuando Jesús hace este periplo, este viaje, está proclamando su victoria. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu sepulcro. Entonces, hay gente que piensa, al punto es desmontar con la palabra de Dios, que hay gente que piensa que después que salga de esta dispensación y no cumpla estos códigos, aún más allá, él o ella tendrá oportunidad de. Es que ese es el código que quieren, ese es el código que incluso quieren algunos que hablan que después del arrebatamiento de la iglesia, es el mismo código. Es que detrás de todo esto, no solamente ni siquiera... O sea, el diablo se crea un anticódigo. Pero detrás de esta creencia es el mismo principio que se esconde de que, bueno, las personas que se queden del arrebatamiento, entonces estas personas, si después no se postran a la bestia, si después no reciben la marca de la bestia, pueden ser salvos. Se esconden los mismos códigos. Es decir, pasar de una dispensación a otra, pasar de un tiempo a otro, sin haber obedecido lo establecido para esa dispensación y tener la oportunidad luego de ser salvo. Se esconde lo mismo. Es lo mismo que se trata de esconder. No, hermanos, no. Hay una manera de ser salvos ahora. Ahora, en la dispensación de la gracia. Y si Cristo viene hoy, y usted se queda, dice que el Señor envía un espíritu de mentira para que crean a la mentira por cuanto no creyeron a la verdad. Dicho espíritu que ya está pululando, no tan fuerte porque el Espíritu Santo está aquí, porque está la iglesia de Dios aquí. Pero al momento que la iglesia de Dios no esté, que el Espíritu Santo... Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser eso? Al destapar este código, destapamos el otro de los espíritus encarcelados. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo sistema. Si tú en la gracia no te arrepentiste y pasas vivo,
después del arrebatamiento de la iglesia, dice la Biblia que hay un espíritu de error que se le va a meter al que no creyó para que crea la mentira a fin de porque no creyó a la verdad. Es decir, como no te sometiste a los lineamientos de la gracia, el mismo Dios ahora sella con un espíritu de error la oportunidad de que en este otro tiempo de la gran tribulación puedas creer. Entonces, sería injusto que a los que no se sometieron a la gracia o a las llaves de la gracia, porque así dijo Jesús, te daré las llaves del reino. A los que no se sometieron a las llaves de la gracia, luego se queden en el arrebatamiento y entonces se les dé otra llave en el periodo de la gran tribulación. Y entonces a los antediluvianos, entonces no se les da más oportunidad, pero a los que desechan la gracia se les dio otra oportunidad después. No, la Biblia dice un espíritu de error. Eso me da a entender que cuando tú no aprovechas las llaves de tu dispensación, vivo o muerto, ya no hay más oportunidad para ti. Uno de los puntos que nosotros tenemos que dejarle siempre saber a nuestra generación de relevo, a nuestra generación más la generación de relevo, es que aunque vengan modernismos o posmodernismos o como lo llame, esta palabra no va a cambiar. Punto. Nos está hablando de los días de Noé, donde usted y yo no estábamos por ahí. Y sigue vigente igualita. O sea, Dios no cambia su palabra. A cada dispensación le mandó su oportunidad. Dime tú, la dispensación de la inocencia, la dispensación de los patriarcas, la dispensación de la ley, hoy la dispensación de la gracia, etcétera. Bueno, ¿en dónde vivimos nosotros hoy? ¿Por qué no agarramos los códigos de nuestra dispensación hoy para nosotros, lo que nos corresponde? ¿No queremos agarrar la del pasado o apostar a la que no viene? ¿Me entiendes? Apostar a lo que no nos corresponde a nosotros, porque hay algo que se llama tiempo y espacio. Por eso el mismo apóstol dice en 1 de Pedro, capítulo 3, donde estoy leyendo, verso 10, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hay gente que le quita la S, negro. Ahora nos salva. ¿Ok? Dice, no ir quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Fíjate lo importante de esta declaración del apóstol en relación a que hoy el código nuestro es exactamente lo que Jesús dejó establecido. El bautismo, el agua, porque eso fue lo que él dijo en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En tal sentido, lo que nosotros debemos entender es que el código para nuestra dispensación de la gracia de salvación es arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí lo que hace Pedro es una analogía entre el agua del diluvio y el agua del bautismo. Así como el agua separó a Noé del mundo corrupto y lo llevó a una nueva vida, también el bautismo marca la separación del creyente del pecado y su entrada a la nueva vida en Cristo. ¿Cómo puedes entrar? Se le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Aquí no está señalando que es el acto físico en sí mismo, sino lo que representa en el aspecto de la obediencia. Hay que bautizarse, vamos a bautizarnos. No es que yo voy a ir y me bautizo y se me quitan las inmundicias de la carne, como decir un baño, no.
Aquí no es una cuestión ritual o meramente externa del bautismo, no es un baño físico, no se trata de limpieza corporal ni de un rito mágico. El poder está en el nombre de Jesucristo, en la obediencia a cumplir con ese código que Dios dejó establecido para nosotros. Entonces, ¿por qué buscarle, o como dice mi mamá, andas buscando lo que no se te ha perdido? Es que, pastor, mire, sí, el bautismo significara que toda la gente se fue bautizada. Todos fueron bautizados. Y por eso Jesús les predicó. Y son salvos. Pues no dice una cosa usted. Una cosa es creer acá vivos. Una cosa es rechazar la predicación acá vivos. Y otra cosa sería rechazarla allá en el otro mundo. El que rechaza la predicación en el otro mundo sería una locura, pues. Entonces, si todo el mundo fue bautizado en ese bautismo para salvación del diluvio, pues hay algo que no concuerda. No concuerda. Porque entonces, estas otras generaciones también necesitarían pasar por un bautismo total. Aquí la analogía que hace el apóstol Pedro, es decir, así como el agua al subir separa a Noé de ese mundo corrupto, cuando tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, también en esa simbología te separas del mundo corrupto. Que es la misma analogía que hace el apóstol con la salida de Egipto. Exacto, la separación. Todos fueron bautizados en el Mar Rojo. Ajá, exactamente, la separación. Siempre ha estado lo que tú estás diciendo, el código de salvación en los antidiluvios no era otra cosa que la obediencia. Métete en el arca. Porque está el arca. La cuestión es la siguiente. Voy a buscar el texto, pastor, y aquí, mire esto. Póngale cuidado. Todos fueron bautizados, ¿en dónde? En el Mar Rojo, ¿sí o no? Sí. Ese está 1 Corintios 10, capítulo 2. Corintios 10. 1 Corintios 10, 1. Ajá, porque aquí lo tenemos, aquí todavía nos lo deja más claro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y en el mar. Pero recuerda que el mar que bautizó al pueblo de Dios fue el mar que ahogó a Faraón y a su pueblo. Amén. A ellos no lo bautizó. Hizo una separación. Exactamente. Entonces, fueron bautizados en el mar. Fueron bautizados en la nube. ¿Pero acaso es que las aguas del mar no cubrieron al ejército de Faraón? Todos fueron bautizados, pero Faraón y el pueblo que también se metió al mar, para ellos no fue un bautismo. Entonces aquí vemos otra vez el mismo código de separación. El mismo código de separación que separó en el diluvio. Las aguas del diluvio que bautizaron es las mismas aguas del Mar Rojo que también bautizaron. Pero ¿qué causó? Una separación entre Egipto y los egipcios y el pueblo de Dios. ¿Ve? ¿Cuál es la diferencia? Entonces allí no hay diferencia. Bautizados en el diluvio, bautizados en el Mar Rojo y bautizados ahora. Pero en cada bautismo hubieron una separación.
Y por el bautismo del Mar Rojo, una separación de los egipcios y de Egipto del pueblo de Dios. Exactamente, una separación del viejo mundo, de donde venía el pueblo de Dios, proyectado hacia una nueva vida. Es correcto. Y los egipcios no fueron bautizados allí. Ajá. Fue bautizado el pueblo de Dios que iba a comenzar una nueva vida. Fíjate muy bien porque, y aquí es algo muy importante, ese mar rojo, para los israelitas fue el camino de salvación, pero para los egipcios fue el camino de la destrucción. Por eso, el Espíritu Santo nos trae este ejemplo para que veamos que no solamente hablo de que fueron bautizados en el diluvio, sino que fueron bautizados aquí. Y además aquí todos estuvieron bajo el agua, porque aquí nos damos cuenta que todos estuvieron metidos en el mar, pero para ellos fue destrucción. Punto es este. Porque el punto es este. El pueblo de Israel seguía cruzando el mar en obediencia al mandato de Dios, pero los egipcios entraban al mar en desobediencia. Y no pasaron al otro lado. Y no llegaron. ¿Por qué? Porque aquí lo que marca la diferencia entre los egipcios y los israelitas, aunque van por el mismo camino, es la obediencia al Dios vivo. Que los hizo cruzar al otro lado. Porque Israel, mientras que los lleva de cruzar al otro lado para ganar Canaán, el pueblo egipcio va al mar para retraerlos, para echarlos para atrás. Ya. Entonces, ¿quién siguió vivo en ese bautismo? Los israelitas. Los que entendieron que era Dios que los llamaba. ¿Y quién salió vivo del bautismo del diluvio? Los que entendieron que Dios los llamaba. Entonces, en ambos casos, el agua, que es tipo del bautismo, perseveró con vida, mantuvo con vida a los obedientes. Exacto. Y eso es lo que va a pasar ahora. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Se me está yendo el programa porque la hora llega a su final, pero te dejo conectado. Bueno, yo sé que mañana estamos todos bien complicados, pero el día lunes no sé cómo estamos, a ver si seguimos aprovechando. Saludo a todos los hermanos. Despídete, negro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y entonces me despido nomás con esto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero al pasar por las aguas del bautismo, hemos cruzado al otro lado con la vida de Jesús. Amén. Y los que no, se han mantenido al otro lado, muertos en sus delitos y pecados, porque las aguas del bautismo nos han perdonado, nos han limpiado. Ahora tenemos vida con Cristo Jesús. Amén, amén. Excelente. Bueno, que Dios me lo bendiga, que tengas un excelente trabajo, que Dios te acompañe. Despedimos al pastor, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y yo por este lado también me despido de ustedes en el nombre de Jesús. Soy el obispo Wilmer Estupiñán de la Iglesia Solar Despertar, Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Todos somos hijos de Dios cuando somos bautizados en su nombre en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Disponga usted las cámaras, querido director, y que Dios le bendiga a usted rica y abundantemente. Give it the best I've got.